I invite you to turn your Bibles to the book of Luke, chapter 19. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 19. We'll be meditating this morning on verses 1 to verse 3. Y vamos a estar meditando en los versículos 1 al 3. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Our message this morning is entitled Nuestro mensaje esta mañana se titula Beyond the Press. Más allá de la multitud. Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, we give you thanks for your grace and mercies toward us. Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia y tu gracia a nosotros. We bless you for the open door you have set before us through Jesus Christ, your Son. Te bendecimos, oh Padre, por la puerta que has establecido delante de nosotros, a tu Hijo Jesucristo. Today we ask that you would hold it yet ajar, Y hoy pedimos para que tú la mantengas abierta, so that the blessings that we stand in need of today, para que aquellas bendiciones que necesitamos el día de hoy, to be able to hear and receive, to be able to hear, believe, and receive your word, Y esto might es- come upon us. y esto es el poder escuchar, creer y recibir tu palabra, puedan ser puestas en nosotros. So we ask you that you would grant us the presence and influence of your Holy Spirit of our hearts today. Así que pedimos, Señor, que tú nos des la presencia y la influencia del Espíritu Santo en nuestros corazones el día de hoy. Let him inspire our thoughts. Que Él inspire nuestros pensamientos, Let him move our feelings. que mueva nuestros sentimientos Let him be the one that would speak to all our hearts today. y que Él sea quien hable a nuestros corazones hoy. Let him open up our understanding, Que Él abra nuestro entendimiento, inspire in us faith que inspire en nosotros fe to believe, para creer and let the words that you would communicate to us y que las palabras que comuniques a nosotros be those very words of eternal life sean aquellas palabras mismas de vida eterna, that you alone can speak. las cuales solamente tú puedes hablar. Speak, Lord, as you did speak through your Son when he was here on earth. Habla, Señor, así como tú hablaste a través de tu Hijo cuando estuvo aquí en la tierra, To awake us from the slumber of death, para despertarnos de este ensoñamiento de muerte. we pray in Jesus' name. Y esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Beyond the press. Más allá de la multitud. The word press La here palabra multitud aquí is somewhat archaic in its expression. es un poco arcaica en cuanto a su expresión. It's the word that is used here in the King James Version. Y es la palabra press o multitud se utiliza en la versión en inglés, en la King James. So before we proceed into the message, it would be good for us to understand the meaning of it. Y sería bueno que antes de entrar en el mensaje en sí mismo, entender un poco el significado de esta palabra. The word press Esta palabra multitud in Old English means multitude. en inglés antiguo significa eso, multitud. But
in modern English, we leave the word press to talk about pressure. Pero en el inglés moderno, la palabra de la cual se traduce en la versión en español como multitud, se refiere a una palabra que se utiliza comúnmente para denotar presión. And in this context, it's a pressure that comes about by a multitude of persons being together in the same place, and they're pressing up against each other. Y en el sentido, como se expresa, cuando se utiliza esta palabra, expresa la presión que causa un grupo de personas conglomeradas en un lugar. And it's a fitting word, it's a fitting concept. Y en la versión inglés es una palabra correcta, es un concepto que encaja. Because indeed, whenever you have a multitude of persons Porque cada vez que usted tiene una multitud de personas together, que están juntas, they give off a certain influence. ellos dan cierta influencia. And so there's a psychological press. Así que hay una presión psicológica. There's a psychological pressure that comes about from the gathering of people. Hay una presión psicológica que viene por la reunión de personas. And if you do not feel that you are aligned to that influence, Y si usted se siente que usted no está alineado con este tipo de influencia, you will feel indeed that you are coming under a certain amount of psychological pressure to conform with the essence or with the influence of that multitude. usted realmente va a sentirse que va a caer en una especie de presión psicológica, tratando de ajustarse usted como persona a esa idea que maneja la multitud, el grupo, So it is in o that conformarse. sense that I'd like for us to consider this topic today. Y es en este sentido que quiero que nosotros consideremos este tema el día de hoy, Beyond the press. más allá de la multitud. Luke chapter 19 Lucas 19 begins declaring to us that Jesus entered and passed through Jericho. nos declara que Jesús había entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad de Jericó. Jericho Jericó was a very influential city. era una ciudad bastante influyente. You know that Jericho was first captured in the days of Joshua Ustedes recordarán que Jericó fue capturada primeramente en los días de in a Josué miraculous manner. You know the story. y de una forma milagrosa. Ustedes conocen la historia. Well, Jericho in the time of Christ Ahora, Jericó en los tiempos de Jesús was not exactly situated in the ancient city of Jericho that the heathen inhabited. no se situaba en la misma ciudad antigua de Jericó que había sido ocupada por los paganos, It laid about 30 minutes away by foot. sino que se encontraba a una distancia de 30 minutos a pie. And this Jericho Y este Jericó was called or known as the city of the palm trees. se conocía como la ciudad de las palmeras. It had the advantage of springs, Tenía la ventaja de tener varias fuentes de agua which were taken advantage of, and aqueducts were built to irrigate the plain of Y- Jericho. Debido a estas fuentes de agua se construyeron acueductos y estas se utilizaban para regar el valle de Jericó. It was blessed with fertile soil. Tenía un suelo fértil, tenía esa bendición, So it was a wonderful relief to the eyes. así que era algo que maravillaba a los ojos, The eyes of the weary traveler a los ojos de cualquier viajero on the way to Jerusalem. yendo hacia Jerusalén. Jericho would certainly be one of the rest stops. Jericó era considerado como esos puntos de parada. It was green, Era verde, beautiful. hermoso. Herod Herodes invested a lot invirtió mucho dinero in the restoration of the city. en la restauración de la ciudad. Archelaus
Y, Herod's son, y Arqueodos, el hijo de Herodes, also built for himself a palace there. también construyó para sí un palacio en Jericó. It was a coveted place Era un lugar codiciado to have your home, para tener su hogar, your dream home, esa casa soñada back in the days of Jesus. en los días de Jesús. It was home to many of the influential leaders in Israel, Y era también el hogar de muchos líderes de influencia en Israel. many who had high position in the Sanhedrin Muchos quienes tenían posición de liderazgo en el Sanedrín lived there. vivían allí. It was like the perfect suburb Era como la urbanización perfecta o el barrio perfecto in the first century. en el primer siglo. Well, Jesus Bueno. was passing through that beautiful town. Jesús estaba pasando por ese pueblo hermoso And while Jesus was making his way y mientras Jesús iba andando to Jericho, por Jericó, something was happening. algo estaba aconteciendo. You see, there was a man Verán ustedes, había un hombre named Zacchaeus. llamado Zaqueo. It is interesting that this man Y is es named interesante que el nombre de este caballero, de este varón, because in the life of Jesus and in the reports that we receive from the gospel, porque en la vida de Jesús y en los reportes que obtenemos de los evangelios, we see that Jesus met and influenced many people. vemos que Jesús se encontró con muchas personas e influyó en muchas de ellas. And sometimes in supernaturally powerful ways. Y de algunas formas, en algunas ocasiones, de una manera sobrenatural. But only few of these people are ever named. Pero muy pocas de estas personas se les conoce su nombre. So when you read the Bible, Así que cuando usted lee la Biblia, by the way, I'm going to try to do two things, y por cierto, voy a tratar de hacer dos cosas, which I try in every sermon. lo cual trato de hacer en cada sermón. I have two aims. Tengo dos objetivos. One Uno is to preach the gospel of Jesus Christ. es predicar el Evangelio de Jesucristo. Two Dos is to stir you up and to inspire you to become avid readers, careful readers of the scriptures, of the Bible. es moverte, llevarte a que seas un estudiante de la Biblia. So I will tell you today Así que te voy a decir hoy a little tip in Bible reading. un consejo, un pequeño consejo sobre lectura bíblica. If you would like the scriptures to be opened to you, Si quieres que las escrituras estén abiertas a ti, you must go with a Debes- humble heart. ir con un corazón humilde. You must go as a babe. Tienes que ir como un bebé. Every time you open the Bible, Cada vez que abres la Biblia, you must see yourself as a babe who does not know anything. tienes que verte a ti mismo como un bebé que no sabe nada. Every time. Cada vez. Doesn't matter how many times you read the same passage. No importa cuántas veces hayas leído el mismo pasaje. Be a babe Sé un bebé without knowledge sin conocimiento and let God teach you. y deja que Dios te instruya. Secondly, Segundo, you should ask questions. debes hacerte preguntas. When you read a verse, Cuando lees el versículo, ask the verse questions. haz preguntas. For example, Por ejemplo, I'll give you the example now in this sermon. yo te puedo dar un ejemplo de este Right. sermón. ¿Ya? The Bible says in verse 2 that there was a man named Zacchaeus. Por ejemplo, la Biblia dice en el versículo 2 que había un varón llamado Zaqueo. So if you read a verse Entonces, like this, si tú lees el versículo así, you can ask a question. tú puedes hacer una pregunta. What question would I ask? ¿Qué pregunta haría yo? The question I would ask, Yo haría la pregunta, why was this man named? ¿por qué se nombra aquí este hombre? What's the importance of his name? ¿Cuál es la importancia de su nombre? That he would be named among Pa- all the different people that Jesus helped every day. Para que él fuese nombrado entre todas las personas que Jesús ayudaba todos los días. What significance has his name with what the passage is trying to bring forth? ¿Qué importancia tiene su nombre, esta persona, con la importancia del mensaje que trata de traer el pasaje?
Now, that question Ahora, esa pregunta would lead me to go and do an investigation Me as to the llevaría- significance of his name. a hacer una investigación sobre lo que significa su nombre. All right, so ¿Sí? based on these types of things, that's how the fruit comes of this sermon. Y es así, estudiando de esta forma, como viene el fruto del sermón. So you can employ the same strategy Así que usted puede emplear la misma estrategia when you study. cuando usted estudia, And there are more things, but try those to begin. pero, y hay muchas más, pero trate estos dos consejos para comenzar. And see the difference it will make. Y vea la diferencia que puede hacer esto. By the way, if you do not have a concordance, Por cierto, si usted no tiene una concordancia you should bíblica, try to get one, trate de adquirir a good one. una buena. It can be Crudens or it can be Strong's. Puede ser la concordancia de Strong's, la exhaustiva. If Oh. you cannot afford one or if you cannot get one immediately, Ahora, si usted no puede adquirir una o obtener una inmediatamente, you can download a good Bible app on your cell phone usted puede bajar una aplicación bíblica en su celular or on your computer. o en su computadora. Well, more people have phones than La than mayoría de las computers. personas tienen teléfono celular, así que pueden tener allí su concordancia. So there are different apps. Hay varias A good one aplicaciones that I would recommend to you is Olive Tree. y una buena que les recomendaría sería Olive Tree, en español. Bueno, creo yeah. que hay la versión en It español. has for Spanish too. So, Así que bueno, behold, there was a man named Zacchaeus. había un varón llamado Zaqueo. Why was he named here? ¿Por qué se nombra Zaqueo aquí? What does his name mean? ¿Qué significa su nombre? His name comes from is a Hebrew name, Su nombre es un nombre hebreo from the root de la raíz Zacchae, Zakai, which means just. que significa justo. Zacchaeus Zaqueo can also be translated puede pure. ser traducido también puro. So you can call this man had a good name. Entonces usted puede decir, a este hombre tenía un buen nombre. Whether you want to call him the just one or the pure one. Bien sea que usted lo quiera ya, decir como el que era justo o el que era puro. That's what his name meant. Eso es lo que significaba su nombre. You know that names are very important. ¿Saben ustedes que nombres son muy importantes? If you ever plan to have children, Y si alguna vez usted planea tener hijos, if you don't have them already, si no los tiene ya, you should be very careful about what you name your children. debería ser cuidadoso en cómo llama a sus hijos. Make sure you know what you're naming them. Make sure you know what the name you're giving your children. What's the significance of that name? Asegúrese que usted conoce qué significa el nombre que usted le coloca a sus hijos. Because naming a child Porque el nombrar a un hijo is a prophetic function. tiene una función profética. It's a prophetic function. Tiene una función profética. A parent is given the ability or the honor El padre le da la habilidad o la honra to speak Para- over the child, a hablar sobre su hijo, even before he comes to maturity. aún antes de que ese niño llegue a madurez. And every father or mother Y cada padre, cada madre, has this divine privilege tiene este privilegio divino from God to de speak Dios para hablar into the future of the child en el futuro de su hijo, by naming it. al nombrarlo. So make sure your name give a good name. Así que asegúrese que usted le dé un buen nombre a sus hijos. That's why Jacob, Es por eso que Jacob, when his final child was born cuando su último hijo nació and his wife died in childbirth, y su esposa murió al momento del parto, and the midwife said, y la partera dijo, call him Benoni, llámalo Benoni, because he caused the death of his mother. porque él causó la muerte de su madre. Benoni means Benoni significa son of my sorrow. hijo de mi dolor. But Jacob remembered that he received a bad name from Pero his parents. Jacob
se acordó que él recibió un nombre que no era tan bueno de parte de sus padres and that the name that was given to him Y had que- fulfillment in his life. y que el nombre que le había sido dado tuvo cumplimiento en su vida, Because they named him Jacob, porque a él lo nombraron Jacob, which means supplanter que significa usurpador or deceiver, o engañador, he that usurps. aquel quien usurpa. And so when he remembered what he experienced because of his name, Así que cuando él recordó lo que él vivió por su nombre, and by the way, he did not get the victory until his name was changed y por cierto, él no obtuvo victoria hasta que su nombre fue cambiado from Jacob to Israel. de Jacob a Israel. When he remembered that, he said, "No, I will not call him Benoni, Y cuando él recordó esto, dijo, no, su nombre no será Benoni, but his name shall be called Benjamin, sino que será llamado Benjamín. son of my right hand." Él va a ser el hijo de mi mano derecha. So Zacchaeus Así que Zaqueo had a good name, tenía un buen nombre, pure one, el puro, just one, el justo, which was the chief among the publicans, and he was rich. Ahora, él era el jefe de los publicanos y era rico. So Zacchaeus lived among the rich. Así que Zaqueo vivía entre los ricos. He lived in Jericho. Él vivía en Jericó. He lived among the well-to-do in Él society. vivía entre las personas de bien hacer en la sociedad. But Zacchaeus was a publican. Pero Zaqueo era un publicano. Who is a publican? ¿Quién era el publicano? A publican is a tax collector. El publicano era un cobrador de impuestos. But for a Jew, that Pero- was not an honorable profession. Para un judío eso no era una profesión honorable. It was a disgraceful profession. Era una profesión que traía desgracia, It was a profession that reflected treason ya que reflejaba traición to the nation a la nación of Israel. de Israel. Because the Jews, Porque los judíos, the nation of Israel, la nación de Israel, having been brought out of Egypt, habiendo salido de Egipto, were brought out to form a nation, ellos fueron llevados, sacados de Egipto para formar una nación independent and distinct from every other nation. independiente y distinta de otra nación. They were the only theocracy Ellos eran la única teocracia under the rule of the King of Heaven, Bajo the el- Creator himself. bajo el gobierno del Rey de los cielos, el Creador mismo. And this type of government Y este tipo de gobierno continued continuó until the time of the kings. hasta el tiempo de los reyes. But even under the kings, Pero aún bajo los reyes, God did not allow Israel to come under under the rulership of any foreign powers. Dios no había permitido que Israel cayera bajo un gobierno foráneo, bajo el gobierno de un poder foráneo. But from the overthrow of Jerusalem by Nebuchadnezzar, Pero una vez que Jerusalén fue tomada por Nabucodonosor, Israel was never independent again. Israel nunca más fue independiente. And so, when they came out Así que cuando ellos of salieron Babylon, de Babilonia, they came under the Medo-Persian rule, ellos estuvieron bajo el gobierno medo-persa, under the Greek rule, bajo el gobierno and griego finally under Roman y rule. finalmente bajo el imperio romano. And the Jews especially resented the Y- Roman rule. Y los judíos especialmente resentían el gobierno romano. The publicans were servants of Rome. Los publicanos eran siervos de Roma. And because the Jews saw Roman rule as an oppressive rule, Y ya que los judíos veían al gobierno romano como un gobierno opresivo, they saw it as the hand of the enemy, Ellos veían- Rome as Satan's instrument to oppress them. ellos veían a Roma como el instrumento de Satanás para oprimirlos. And then to have Jews working for this oppressive power, Y luego tener a judíos que trabajaban para este gobierno opresor
was something repulsive to them. Era algo repulsivo para ellos. Why would anyone choose such an office, a position, ¿Por qué alguien elegiría una posición como esa? to labor for the enemy of the people? Para trabajar para el enemigo del pueblo. But apart from the fact that the publicans worked for Rome, Pero además del hecho que ellos trabajaban para Roma, the resentment toward them was intensified el resentimiento hacia los publicanos se intensificaba by the fact that many of them, most of them, were not honest. por el hecho de que la mayoría de ellos no era honesta. Not only did they communicate the oppression of Rome No solamente comunicaban la opresión de Roma by facilitating its taxing system, al facilitar el sistema de impuestos, but they added further to the oppression sino que también añadían más a la opresión by taxing the people more than Rome would tax them. al cobrar a las personas más impuesto de lo que Roma requería. And many of them Y muchos de ellos, who did that quienes hacían esto, acquired wealth adquirieron riquezas through that dishonest means. a través de este medio deshonesto. So Zacchaeus, Así que Zaqueo, though he lived in a beautiful town a pesar de que él vivía en un pueblo muy hermoso, with well-to-do neighbors, con vecinos de buena reputación, was not happy where he lived. no era feliz donde He vivía. could not be happy Él no podía ser feliz because he was looked down upon. porque a él se le menospreciaba. Zacchaeus was the chief Ahora, of the publicans. Zaqueo era el jefe de los publicanos. So if a publican is despised Ahora, si un publicano se le by mira mal the righteous, faithful Jew, por aquel judío justo y correcto, how would they look upon the chief of the publicans? ¿cómo ellos mirarían al jefe de los publicanos? And now he was not just a regular publican. Y él no era un publicano regular, He was rich. era rico. And he's living among these influential Y él religious leaders. vivía entre estos líderes influyentes religiosos. He should not be here. Él no debería He's estar a aquí. stain to our community. Él es una mancha para nuestra comunidad. You can imagine when Zacchaeus would wake up in the morning and he would go out to get a breath of fresh air. Usted se puede imaginar por un momento cuando se levantaba Zaqueo en la mañana, salía a caminar para tomar aire And that fresco perhaps while he was looking at the beautiful scenery y quizás mientras veía a la escena hermosa delante de él and taking in a deep breath, y tomando aire puro, his eyes might turn to the side. de repente veía a un lado And there he would see his neighbor. y capaz veía a su vecino. And his neighbor might look at him. Y su vecino lo miraba a él And the countenance of his neighbor would change. y la cara de su vecino cambiaba. He might give a frown and look, Quizás le daba un entrecejo or spit on the ground. o escupiría en la tierra. Look at him with disdain, Mira y lo mira or despite. con miseria a este hombre. Go back in his house and slam the door. Se regresa a su casa y le tira la puerta. Can you imagine how that type of reaction would, what type of emotions that would produce in Zacchaeus? ¿Usted se imagina que una actitud como esta, qué tipo de emociones podría provocar en Zaqueo? That beautiful place would become Un lugar tan hermoso se convertiría a place of torment. en un lugar de tormento. Well, Zacchaeus Ahora, Zaqueo had heard about Jesus. había escuchado de Jesús. He had heard amazing things. Él había escuchado cosas He had heard maravillosas. that this man, Y él había escuchado que Was- este hombre unlike any other man, era como ningún otro. he spoke with authority. Él hablaba con autoridad,
not only in the way that he taught, no solamente en la forma que él enseñaba, but based on the stories that Zacchaeus had heard. sino también basado en las historias que Zaqueo había escuchado. This man really had authority. Este hombre realmente tenía He autoridad. could walk on water. Él podía caminar sobre agua, He could speak to the elements, él podía hablarle a los elementos and they would obey him. y le obedecían. What manner of man is this? ¿Qué tipo de hombre es He este? had heard that Jesus had healed the sick. Él había escuchado que Jesús sanaba a los With a enfermos word, he had opened the eyes of the y blind. con su palabra abría los ojos de los ciegos. He had heard amazing Él stories. había escuchado historias asombrosas. And these stories stirred up curiosity in Zacchaeus. Y estas historias llevaron a curiosidad a Zaqueo. But among all that, everything that Zacchaeus had heard about Jesus, Pero por sobre todas las cosas que Zaqueo había escuchado sobre Jesús, there was something that propelled him, había algo que lo movía propelled his curiosity above everything else. y movía su curiosidad por encima de cualquier otra And it was cosa. what he heard about the treatment of Jesus toward the despised and rejected sinners. Y era el tratamiento que Jesús le daba a aquellos pecadores que eran rechazados. This was what stirred the curiosity of Zacchaeus above everything else he had heard Y about esto Jesus. fue lo que movió la curiosidad de Zaqueo por encima de todo lo demás que había escuchado sobre Jesús. He must have heard what the Pharisees complained about him, Él ha podido escuchar lo que los fariseos se quejaban de Jesús. that Jesus eats and drinks with sinners. Que Jesús bebía y comía con pecadores. Perhaps he heard about Jesus' rescue of that woman who was caught in adultery. Quizás escuchó del rescate de Jesús a esa mujer que fue hallada en adulterio. And I imagine that if he had heard that Y story, me imagino que si él había escuchado esa historia, that would have been the most compelling of everything he had ever heard about Jesus. eso capaz hubiera sido lo más increíble que él hubiera escuchado de Jesús. To stir up his curiosity, to want to see for himself this man. Para llevar su curiosidad al punto de querer ver a este hombre, de ver a Zacchaeus, Jesús. you see, was not content with only hearing about Jesus. Y Zaqueo no estaba contento con solo oír de Jesús. He wanted to see. Él quería ver. He somehow had a spirit within him that was similar to the people that Paul met. De alguna forma, él tenía un espíritu parecido a aquel pueblo que encontró Pablo. The people who lived in Berea, Aquellas personas que vivían en Berea. whom Paul said that they were more noble than the people he met in Thessalonica. Aquellos que Pablo dice que son más nobles que los que vivían en Tesalónica. Because they received the word gladly, Porque recibían la palabra contentamente, but then abiertamente. they went and searched the scriptures daily to see if what they had heard was really so. Pero luego escudriñaban las escrituras para ver si lo que habían escuchado estaba en línea con las There was escrituras. something similar in Zacchaeus. Había un sentimiento similar en Zaqueo. He did not content himself with hearsay. Él no se contentaba solamente con escuchar, con He lo que la gente dice. wanted evidence. Quería evidencia. And so he set himself Así que él se colocó in position to see Jesus because Jesus was making his way to Jerusalem and he knew that that day Jesus would pass through Jericho. Él se colocó en una posición para ver a Jesús porque sabía que Jesús iba a pasar por And it Jericó. did come to pass that Jesus made his way into the town of Jericho. Y de hecho llegó el momento en que Jesús iba pasando por la ciudad de Verse Jericó. 3 says that Zacchaeus sought to see Jesus, who he was. Y el versículo 3 dice sobre Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús. That says a lot. Y esto dice muchísimo. He wanted to see who Jesus was. Él quería ver quién era Jesús. Wow. Are you interested ¿Estás interesado in seeing Jesus? en ver a Jesús? Are you interested in seeing how tall he is? ¿Estás interesado en ver cuán alto es Jesús? Are you interested in seeing
if Jesus looks like those pictures ¿Estás interesado en ver si Jesús se mira como los cuadros, las that the pinturas artists depict? que los artistas realizan? Are you interested to see if that's really how Jesus looks? Que de repente estás interesado en saber si realmente Jesús se mira así. Because there are people who are curious to see how Jesus looks. Porque hay personas curiosas de saber cómo se mira Jesús. Some want to know and want to prove that, listen, these artistic depiction that you see of Jesus with blue eyes and green eyes Y hay personas que ven esos cuadros de Jesús con ojos verdes, azules. are a fallacy. Hay personas que dicen, no, eso es una falacia. Because Jesus was of dark complexion. Porque Jesús tenía un tipo más oscuro. Some are curious to see if Jesus is black or Jesus is Chinese or Jesus is white. Hay algunas personas que quieren saber si Jesús era negro, si Jesús era chino, si Jesús era blanco. But that was not the consideration of Zacchaeus. Pero esto no era lo que Zaqueo estaba considerando. He was not concerned about his height. Él no le preocupaba la altura de He was not Jesús, concerned about the features of his face. ni tampoco las características de su rostro. He wanted to know who he was. Él quería saber quién él era. He wanted to know about the heart of a man. Él quería conocer el corazón de este hombre. Who was he? ¿Quién es él? What was in his heart? ¿Qué era lo que estaba en el corazón de Jesús? How could Zacchaeus know that? ¿Y cómo Jesús podía conocer, cómo Zaqueo podía saber esto? He wanted to see his face. Él quería ver su rostro. Why? ¿Por qué? Not to see his race, No para ver ni de qué raza era, not to see whether he's good looking or not. ni tampoco para ver si era guapo o no. No, he wanted to see his Él eyes. quería ver sus ojos. The color? ¿El color de No. los ojos? No. The eyes are the window to the soul. Los ojos son la ventana del alma. He wanted to see what was in his heart. Él quería ver lo que estaba en el corazón de Jesús. He wanted to see all the stories that he had heard of the compassion of Jesus, Él quería saber si todas las historias que él había escuchado de la compasión de the Jesús, mercy su of Jesus, la misericordia de Jesús, the patience of Jesus. la paciencia de If Jesús, this was really so, Si he wanted esto- to know who he was. si esto realmente era así, él quería saber quién era él. He wanted to see Jesus who he was, but he could not Él for the press. procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Zacchaeus Zaqueo represents representa persons of that nature a personas de esa naturaleza, character. de ese carácter, who have a curiosity to know Jesus que tienen una curiosidad para conocer de beyond the Jesús, superficial. más allá de lo superficial. And they would see him, Y ellos le verían, except that there is an obstacle between them and Jesus. con la excepción que hay un obstáculo entre ellos y Jesús. And that obstacle is the press. Y ese obstáculo es la multitud. That obstacle Ese is the obstáculo multitude es la multitud. and the influence that the multitude exudes. Y la influencia que esa multitud tiene, The pressure, la presión, the intimidation, la intimidación, the sense of intimidation that facing the multitude ese sentido de intimidación que viene de la multitud. causes. Y Why ¿por was qué? Zacchaeus unable to see Jesus? ¿Por qué Zaqueo no podía ver a Jesús? He couldn't Él no podía because Jesus was surrounded porque Jesús estaba rodeado by the people. de personas. The people were pressing in on Jesus. Y las personas estaban conglomerando a So Jesús. one problem, O sea, hay un problema, the multitude. la multitud. But he had another problem Pero él también tenía otro problema, that made the problem of the multitude even more serious. que hacía que el problema de la multitud se hiciera más serio It says, todavía. because he was little of stature. Dice, Zaqueo era pequeño en estatura. So there were so many people Entonces, había tantas personas that he perhaps would not be able to see. A Y- normal person might not be able to see quizás una persona con una estatura normal o promedio, all of quizás Jesus. no podía ver Maybe just get a glimpse of him. todo de Jesús, quizás vería
algo de But Jesús, Zacchaeus was at a greater disadvantage than Pero- a regular person Zaqueo estaba a una desventaja mayor que cualquier persona, because he was little of stature. porque él era pequeño. He was low down there. Él estaba pequeñito. He couldn't see. If he saw, this is a line of sight to Jesus. Y si él veía, si trataba de ver, pues veía muy poco. So certainly he would not be able to see above the heads of the people. Así que él no podía ver más allá que las cabezas de la multitud. And there are people today, Y hay personas hoy día, like Zacchaeus. como Zaqueo, They've heard of Jesus. que han escuchado sobre Jesús, They've heard amazing things about him. han escuchado muchas cosas maravillosas de Jesús. And like Zacchaeus, they want to see Jesus. Pero como Zaqueo, también quieren ver a Jesús. And when they would go near to where they expect Jesus to be, Y cuando ellos tratan de ir cerca donde ellos esperan que está Jesús, they encounter problems. ellos se encuentran problemas. Some are afraid to go much closer Algunos tienen temor de acercarse más because of those who are around Jesus. por temor a aquellos quienes están alrededor de Jesús. They feel intimidated Ellos se sienten intimidados by the religious crowd. por la multitud Now, religiosa. these are the righteous people. Esta es la gente que es These are the ones who are justa. privileged to draw near to Jesus. Estos son aquellos que son privilegiados de estar cerca a But they're not Jesús. going to let me come near. Pero ellos no van a dejar que yo me acerque. I'm so unworthy. Yo soy tan indigno, I'm so sinful. soy tan pecador. They despise me. Ellos no me rechazan. They're the people that see me every morning and spit on the ground. Estos son la gente que me ve cada mañana y escupe en el suelo. They're the people that turn up their nose when they see me. Estos son el tipo de personas que respinga su nariz I cada don't vez want que to me ve. really go near them. Yo no quiero acercarme They a will never ellos. accept me. Nunca me van a aceptar. But they also have a problem. Pero también hay un problema. Why is the crowd a problem? ¿Por qué la multitud es un problema? Because Zacchaeus is little in stature. Porque Zaqueo es pequeño de estatura. And you know, everybody that seeks Jesus out of sincerity Y sabes que cada persona que busca a Jesús con sinceridad is aware of his stature, está consciente de su estatura. is aware of his standing before God. Está pendiente de cómo él está delante de Dios. Está consciente de eso. That he is little of stature. De que él es pequeño en estatura. Because Paul tells us in Romans 3, verse 23, Porque Pablo nos dice en Romanos 3:23 that all have sinned que todos hemos pecado and come short. y hemos sido destituidos. It's not the same in Spanish. No, no está igual what a en pity. español. All have sinned and come short of the glory of God. En inglés, para que se entienda mejor por qué el pastor se arrodilla. En inglés dice, todos hemos caído bajo, estamos cortos de la gloria de Dios. En español no. En español se dice, ha sido destituido. ¿Sí? So Así pues, Zacchaeus Zaqueo was like one of those persons. era como uno de estas personas. Jesus is even more precious Jesús siendo aún más to preciado those who understand their stature before God. para aquellos quienes entienden su estatura delante de Dios. Every person that has come to an awareness that they have sinned, A cada persona que entiende que ha pecado, that they have fallen short of the glory of God, que caen bajo, que han sido destituidos de la gloria de Dios, is in a position to treasure even more están en una posición para atesorar aún más a view of Jesus. una mirada de Jesús. So he ran before Así que él corrió and climbed up into a sycamore tree. y se subió a un árbol de sicómoro, un árbol But sicómoro. I need to say something Yo quiero decir to algo the church. a la iglesia, Brothers and sisters, hermanos, we need to be hermanas. very careful Tenemos que ser muy because cuidadosos there are many people porque hay muchas Around personas us. alrededor de nosotros like Zacchaeus. como Zaqueo. They want to see Jesus. Ellos quieren ver a Jesús And Jesus is always in the press. y Jesús siempre está en la multitud. Yeah. We have to be careful. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. While we are claiming to be near to Jesus, Que mientras que nosotros profesamos
es decir que estamos cerca de Jesús. that we don't end up being the obstacle to a view of Jesus. Que nosotros no seamos un obstáculo para que no se pueda ver a Jesús. That we don't end up obscuring the vision of some poor sinner who would like to see Jesus. Que nosotros no terminemos siendo el obstáculo que bloquea la visión de un pecador que quiere ver a Jesús. They were close to Jesus, Ellos estaban cerca a Jesús, but they became the obstacle pero ellos se hicieron el obstáculo to this sinner seeing Jesus. a este pecador para ver a Jesús. So Zacchaeus Así que Zaqueo made a solution. hizo una He solución. ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for Él- he was about to pass that way. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. So he was short, Él era pequeño, so he started to go up. así que empezó a trepar ese árbol. There are some people like that. Hay personas que son They así. say, you know, I should give my heart to Jesus, Yo debo darle mi corazón a Jesús, but I know that Jesus will never accept me. pero sé que Jesús nunca me va a I aceptar. have to fix my life first. Tengo que arreglar mi vida primero. I have to make things better in my life, and then I will start to seek Jesus. Tengo que hacer las cosas mejor en mi vida y luego voy a buscar a Jesús. That's a deception Eso es un of engaño Satan. de Satanás. We are to go to Jesus as we are. Tenemos que ir a Jesús como somos. Jesus is not asking us to help him save us. Jesús no nos está pidiendo que le ayudemos a salvarnos. Jesus has come here as the Savior. Jesús ha venido acá como el Salvador. And Jesus only saves sinners. Y Jesús solo salva He pecadores. does not save the righteous. Él no salva a los justos. Because the righteous need no Savior. Porque los justos no necesitan Salvador. So, as you are, Así que tal cual eres, short bajo, from the glory of God, destituido de la gloria de Dios, that's where Jesus needs you es allí donde Jesús te in necesita order to save you para poder salvarte from your sin, de tu pecado, from yourself. de ti mismo. But he went up into the sycamore tree. Pero él se subió al And sicómoro when Jesus came to the place, he looked up, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, And mirando hacia arriba, saw him. le vio. Look at this. Mira esto. Zacchaeus, the short one. Zaqueo el chiquito. Now Jesus is looking up at him. Ahora Jesús lo está viendo a él. Is that the right order? ¿Ese el orden correcto? Should Jesus be looking up at the sinner? ¿Será que Jesús debe estar viendo arriba al pecador? What do you say? ¿Qué dice usted? Of course not. Claro que no. Where is the place of the sinner? ¿Dónde es el lugar del pecador? In the dust. ¿En el polvo? For dust thou art, Porque polvo eres and unto dust thou shalt return. y al polvo regresarás. The place of the sinner is a place of a curse. El lugar del pecador es el lugar de maldición, The place of humiliation, el lugar de humillación, condemnation, condenación. not exaltation. No es un lugar de exaltación. But Jesus looked Pero up, Jesús tuvo que mirar arriba. and there was Zacchaeus up there. Y ahí estaba Zaqueo arriba. And then Jesus said to him, Y luego Jesús le dice a Zaqueo, Jesus saw him. Jesús lo vio. Can you imagine that moment? Usted se imagina ese momento. When Zacchaeus was just hoping to see the face of Jesus. Cuando Zaqueo estaba esperando ver el rostro de Jesús But Jesus passed right under his tree. y Jesús pasa justo debajo del árbol donde él está. And he saw Jesus' face. Y ve el rostro de Jesús. And as he was thinking, Y mientras él estaba pensando, passing here, está pasando por aquí. Jesus looked up. Jesús lo ve. He was surprised. Capaz estaba sorprendido. He looked in his eyes, Vio a sus ojos and both eyes met. y ambos ojos se encontraron. And Jesus called him. Y Jesús lo llama. He did not say, Él no dijo, Son of Jacob, come down. hijo de Jacob, bájate de He allí. didn't even say, Son of Israel, come down. Él no dijo, hijo de Israel, bájate. He didn't say, Man, come down. Tampoco le dijo, varón, bájese. Jesus, Jesús, whom he had never met in his life, una persona a la cual él nunca había conocido en the su vida, famous teacher, aquel maestro famoso, looked at him lo vio and said, y dijo,
Zacchaeus. Zaqueo He was weak. estaba débil, Zaqueo. Some would say he had chicken skin. Capaz tenía piel de gallina. That's what my students used to say in Korea. he had goose pimples. Tenía piel de gallina. He was filled with goose pimples. ¿Usted se imagina eso? He spoke my name. Me llamó por mi nombre. How does he know my name? ¿Cómo él sabe mi nombre? But friends, this is more significant than you perceive. Pero esto es más importante que lo que usted cree. When Jesus speaks, Cuando Jesús habla, he speaks with authority. habla con autoridad. He does not lie Él no miente because it is impossible for God to lie. porque es imposible para Dios mentir. Why is it impossible for God to ¿Y lie? por qué es imposible para Dios mentir? Not just because of the impeccability of his character, No solamente por la impecabilidad de su carácter, but for the power of his word. sino por el poder de su palabra. When he speaks, Cuando Él habla, if it was not so, si así no era, it is so. ahora es. So everybody else called him Zacchaeus, Así que cada persona le llamaba Zaqueo and nothing happened. y nada pasaba. Everybody else called this poor sinner the pure one. Cada persona que andaba por allí lo llamaba The just Zaqueo, one. el puro, el But he was justo. still a thieving publican Pero aún era un publicano ladrón until Jesus met him, hasta que Jesús lo encontró looked him in the eye, y lo vio a sus ojos and called him Zacchaeus, y lo llamó Zaqueo, pure one, puro, just one. justo, Come down. desciende. And it was so. Y así fue. When Jesus declared him Cuando just, Jesús lo declaró justo, he was just fue justo before God delante de Dios in heaven. en los cielos. God Dios cannot lie. no puede mentir. His words Su palabra come to pass. viene a pasar. So Zacchaeus Así que Zaqueo heard Jesus say, escuchó a make Jesús haste and come decir, down, for today I must abide at thy house. date prisa, Zacchaeus came down desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, in the presence of the Most High, en la presencia del Altísimo, the most proud el hombre, el más orgulloso, sinner el más orgulloso who has been pecador, brought to repentance, quien ha sido llevado al has no arrepentimiento, problem in coming down. no tiene problema a descender. It doesn't matter if I'm at the level of the dust, No importa si yo estoy a nivel del polvo, if I'm in the presence of Jesus, si yo estoy en la presencia de and he Jesús receives me as one of his. y Él me recibe como uno I suyo, am content with life's station at his feet. yo estoy contento de estar a sus pies. With joy, Zacchaeus came down. Y con gran apuro bajó Listen Zaqueo. to what verse 6 says. Y mire lo que dice el versículo 6. And he made haste and came down Él descendió a prisa and received him y joyfully. le recibió gozoso. Joyfully. Gozoso. Just a few verses before, Hace unos pocos versículos in atrás, chapter 18 of Luke, en el capítulo 18 de Lucas, Jesus had met with a young ruler. Jesús se había encontrado con un joven, Yes, Rico. who said that he had kept the commandments from his youth up. el mismo que había dicho que él había guardado los mandamientos de su juventud. He was a supposedly righteous man Él era supuestamente un hombre who justo, was also rich. quien también era rico. But when he left Jesus, Pero cuando él salió de la presencia de when Jesús, Jesus spoke to him, cuando Jesús le habló a él, the Bible says la Biblia dice that he left Jesus que él dejó a Jesús very sorrowful con mucha pena because he was very rich. porque él era muy rico. But look at this rich man Pero mira a este otro who rico, knew that he was a sinner, quien sabía que él era who un did not pecador trust himself for righteousness. y que no confiaba en sí mismo por This justicia. rich man, Este hombre, after Jesus said how difficult it is for a rich man to enter into the kingdom of heaven, acuérdense que Jesús se había dicho cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. this man rich Pero este hombre in the rico goods of this world, en los bienes de esta but tierra, knowing that he was
poor Pero sabiendo que él era pobre in the celestial goods, en los bienes celestiales, was able to hear the echoes of Jesus' sermon. pudo escuchar el eco de del sermón de Jesús. Blessed are the poor in spirit, Bienaventurado el pobre en espíritu, for theirs is the kingdom of heaven. porque de ellos es el reino de los And he cielos. came down Y descendió and received him y lo recibió joyfully. gozoso. Can you receive Jesus? Puedes recibir a Jesús Joyfully. gozosamente. Where are you? ¿Dónde estás? Are you in your sycamore tree? ¿Estás en tu Are sicómoro? you in the heights of life? ¿Estás en las alturas de la vida? Are you rich in this world's goods? ¿Eres rico en los bienes de este It mundo? doesn't really matter whether you're rich or poor in this world's goods. Realmente no importa si eres pobre o rico en los bienes de este mundo. What is important for you to receive Jesus joyfully Lo que es importante para que tú recibas a Jesús gozosamente is that you must be aware that you are es poor. que tienes que estar consciente que eres That pobre, you are poor in the heavenly goods. que eres pobre en los bienes Poor in the celestiales, heavenly currency. pobre en la moneda del cielo That you have nothing to buy the favor of God. y que no tienes nada para comprar el That favor de in Dios yourself you stand condemned, y que en justly so. ti mismo estás condenado justamente. And if you will humbly acknowledge that indeed this is where I am, Y si reconoces humildemente, sí, I este es donde own estoy. no place in the presence of God, No tengo lugar en la presencia de Dios, the just. el justo. Jesus Jesús can give you his place puede darte su lugar, because he took your place. porque Él tomó tu lugar. So he went to Zacchaeus' house, Así que Él fue a la casa de Zaqueo and Zacchaeus made a banquet for him there. y Zaqueo hizo un banquete. Jesus made his rest Jesús descansó before going to Jerusalem and the house of Zacchaeus. en la casa, antes de ir a Jerusalén, en la casa de Zaqueo. And some of the people were upset Y algunas de las personas estaban molestos because they were following Jesus. porque ellos estaban siguiendo a Jesús They ended up at the house of Zacchaeus. y terminaron en la casa de And when they Zaqueo. realized where they Y were, cuando se dieron cuenta de dónde estaban, they were furious. estaban I would furiosos. never go to this man's house. Yo nunca entraría en la casa de este The house of a hombre, publican la casa de un and the publicano, chief of the publicans. y el jefe de los Now I'm publicanos. defiled. Ahora estoy Maybe I contaminado. won't be able to participate in the feast. Quizás no voy no voy a poder participar ni siquiera en la fiesta. So they murmured. Así que ellos When murmuraban. they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be the guest with a man that is a sinner. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. But as Jesus' host, Pero como el anfitrión de Jesús, Zacchaeus stood Zaqueo se puso en and said pie to the Lord, y dijo al Señor: Behold, Lord, He aquí, Señor, the half my goods la mitad de mis I give bienes to the poor. doy a los pobres. And if I have taken anything from Y- any man by false accusation, I restore to him fourfold. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow, Zacchaeus had found the treasure of his life. Wow, Zaqueo había encontrado el tesoro de su vida. And now, Y ahora riches meant nothing to him. la riqueza era nada He para said, él. Lord, I'm going to give half of my goods to Y the el poor. Señor, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. What do you say? Wait a minute, Ah, Zacchaeus. pero un momento, What Zaqueo. is this trick you're trying to come ¿Qué with? es este truco que tú estás tratando de What is hacer? this half of your goods you're ¿Qué giving es to the este poor? tratando de la mitad de tus bienes? Jesus said to the other rich man, give it to all to the poor. Jesús le había dicho al otro joven rico que diera a todos los pobres. So how are you coming here with strategy to give only half? Y entonces Zaqueo venía con estrategia para dar la mitad nada más. No. It wasn't a strategy. No era ninguna He estrategia. knew that he needed to give back to the other people that he had robbed. Él sabía que tenía que devolver a aquellas personas a las cuales había robado. So if he restores all that he has robbed fourfold, Así que si él restaura lo que él había robado and he 4 gives veces half of his wealth to the poor, y da la mitad de lo que tiene a los pobres, what is he going to have left? ¿cuánto le queda a Zaqueo? Nada. Nada. Nothing. Sorry. He's going to have nothing left. No iba a tener nada. So he's with
the treasure of his life. Así que él encontró el tesoro de su And he's vida going to become poor in this world's goods. y se haría pobre en los bienes de este mundo, But he's rejoicing in Jesus. pero se regocija en Cristo. And Jesus said, Y Jesús le dijo, by the way, y por cierto, when Zacchaeus said that he would give fourfold cuando Zaqueo to those he dijo had robbed, que había que darle 4 veces a aquel que había robado, this was what the law required of the sheep era stealer, lo que la ley pedía de aquellos quienes robaban las ovejas, that he should restore fourfold. que tenía que restaurar 4 veces. So he obeyed the law Así que él obedeció la ley in his repentance. en su arrepentimiento. And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, for as much as he also is a son of Abraham. por cuanto él también es hijo de Abraham. How is he a son of Abraham? ¿Cómo él es un hijo de Abraham? Because the faith that was in Abraham Por la fe que había en Abraham, is alive in his está heart. viva en su corazón. The faith in the promised one La fe en aquel que había sido prometido is alive in the heart of Zacchaeus. está viva en el corazón de And Zaqueo. by this hope in him, Por who is esta promised, esperanza en él, Zacchaeus from thenceforth lived de ahí en adelante Zaqueo, vivió, Zacchaeus is counted by Jesus, y Zaqueo es estimado por the Jesús, King of kings and Lord of el lords, Rey de Reyes y Señor de Señores, as the son of Abraham. como un hijo de Abraham. And it does not matter Y no importa what the Pharisees say, lo que dicen los what the fariseos, Sadducees say, lo que decían los what the saduceos, Sanhedrin says, lo que el Sanedrín what decía, the high priest Caiaphas or Annas say. lo que el sumo sacerdote Ananías, Caifás decían. What matters is that the authorities in heaven Lo que importa es que la autoridad de los cielos declare him lo declaró to be a son of ser Abraham un hijo de Abraham. and no one else. Y nadie más, No matter how religious they no are importa on earth, cuán religiosos sean ellos en la tierra, can change that. pueden cambiar eso. Jesus finishes. Jesús terminó. For the Son of Man Porque el Hijo del Hombre is come to seek vino a buscar and to save y a salvar that which was lost. lo que se había perdido. Lord Jesus, ruler of all
Thank you very much, Cindy and Sarah, Muchas gracias Cindy For y that- Sarita very beautiful song. por este hermoso himno. Fairest Lord Jesus, Justo eres Jesús. there is no fairer countenance to which the sinner can look. No hay un rostro más hermoso que el pecador pueda ver. My question to you today, Y mi pregunta para ti hoy, where are you? ¿dónde estás? Where are you? ¿Dónde estás? Would you, like Zacchaeus, ¿Será- see Jesus? Como Zaqueo verás a Jesús. Do you desire to see his fair countenance? ¿Deseas ver a su rostro hermoso? My friend, if you would like to see Jesus, Mi amigo, si deseas ver a Jesús, you have to learn tienes que aprender to look beyond the press. a ver más allá de la multitud. You have to learn to look beyond the multitude. Tienes que ver más allá de la multitud. Some people can't distinguish between Jesus and the church. Algunas personas no pueden distinguir entre Jesús y la iglesia. Some people can't distinguish between Jesus and their denomination. Algunas personas no pueden distinguir entre Jesús y su denominación. Zacchaeus was not looking for a multitude. Zaqueo no estaba buscando una multitud. Zacchaeus was not looking to see who was congregating around Jesus. Zaqueo no estaba buscando quién se estaba congregando alrededor de Jesús. Zacchaeus looked for Jesus Zaqueo buscaba a Jesús to see who he was. para ver quién era él. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Are you a religious person? ¿Eres una persona Are you religiosa exercising and practicing religion? ejerciendo y practicando religión? What are you doing in your religion? ¿Qué haces en tu religión? Are you concerned more about what the multitude thinks? ¿Estás más pendiente de lo que la multitud piensa? About what the brethren may think and what the brethren may say? ¿Lo que dicen los hermanos o lo que los hermanos piensan? Are you more concerned about that than to know for yourself the only Savior ¿Estás más for sinners? preocupado por eso que conocer por ti mismo al único Salvador para los pecadores? My friend, Mis amigos, if you would see Jesus, si verías a Jesús, you must look beyond the press, tienes que ver más allá de la multitud, beyond the crowd, más allá beyond the world's influence, más allá de la influencia del mundo, beyond even the influence of the church people you know. más allá de la influencia incluso de las personas de iglesia que tú If you would conoces. know who Jesus is, Esto es, si quieres conocer quién es Jesús, you must pass the multitude tienes que ir adelante de la and get to multitud know him for yourself. y conocerlo por ti mismo. Get to know him one on one. Conócelo uno a uno. You say, but how that's possible? Y usted dice, ¿cómo es posible I'm esto? such a great sinner. Yo soy tal pecador. My friend, Jesus said, Mi amigo Jesús ha for dicho, the Son of Man el Hijo del Hombre is come ha venido to seek para buscar and to y save para salvar that which was lost. lo que estaba perdido. If you know that you are lost, Y si tú sabes que estás perdido, you can seek Jesus tú puedes buscar a Jesús. because Jesus is also seeking Porque you. Jesús también te está buscando. You are not only interested to seek Jesus No- because of your own impulse. No estás solamente interesado en buscar a Jesús por tu propio impulso, As a lost sinner, como un pecador perdido, now desiring to know Jesus, ahora deseando conocer a Jesús, you have that desire implanted in you tienes el deseo implantado en ti. because Jesus has begun his work Porque Jesús ha comenzado su obra of seeking you. de buscarte. You will certainly find him. Y lo encontrarás seguramente. Because when the good shepherd goes looking for his lost sheep, Porque cuando el buen pastor sale a buscar su oveja perdida, he will not stop no va a parar until he find him hasta que la encuentre. or her and secure Y, that soul y asegure esa alma in his embrace. en su abrazo. So be not discouraged. Así que no estés desanimado. Look beyond the press. Ve más allá de la multitud. Pass some time apart. Pasa un tiempo Go with your Bible. aparte con tu Biblia. Cry out to God in prayer, Clama a Dios en oración. in secret prayer. En oración secreta. Seek his face. Busca su rostro. He can make all things new. Él puede hacer todas las cosas nuevas. May God help you.
Que Dios te ayude. Father in heaven, Padre Celestial, thank you for your word. gracias por tu palabra. Thank you for your call. Gracias por tu llamado. Help us to give heed. Ayúdanos a escuchar. Those who know that they have sinned and come short of your glory, Y aquellos quienes saben que han pecado y que han sido destituidos de tu gloria, infuse courage in their hearts to draw near to your holy throne. pon ánimo en sus corazones para que se acerquen a tu santo trono. Those who think that they are not lost Y aquellos quienes creen que no están perdidos and that they need not to worry, y que no necesitan preocuparse, but because of their righteous standing sino que confían en su posición justa in themselves, en sí mismos, that they have your favor, de que ellos tienen tu favor. I pray that you would correct them of their error. Oro para que tú les corrijas de su error Visit them with a blast of light. y los visites, Señor, con un Visit them with a ray of light. visítalos con un rayo de tu luz Cause that in the illumination of your holiness, y causa que al iluminar tu santidad they would come to know the truth of themselves, ellos puedan ver la verdad sobre sí that mismos, they are indeed desperately wicked de que son desesperadamente impíos before you, the just delante de one. ti, el justo. Cause that they would cry out to you Causa para que ellos clamen a ti for mercy, por misericordia. that you, O Lord, who delight in mercy, Para que tú, Señor, quien te deleites Might en extend it to misericordia, them. puedas extenderla a ellos. and all of us Y a cada uno de who are nosotros, under the light of your sanctity today, ya que a la luz de la santidad plead hoy, for you, plead with you, have mercy upon us, te rogamos, ten misericordia de and nosotros do a saving and complete work in our souls. y haz una obra completa y salvífica en nuestras almas. Help us like Zacchaeus Ayúdanos a, como Zaqueo, to manifest the true repentance manifestar un arrepentimiento verdadero to your glory and your praise para tu gloria y para tu alabanza. and the vindication of Y your name. la vindicación de tu nombre. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.